Dios abre camino y en esta mañana Él va a hacer algo especial en tu vida. Pero recordá, no es en tus fuerzas, no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y esta es la palabra para esta mañana. Este es el mensaje del Espíritu Santo que quiere hablar a nuestros corazones. No andemos en nuestras fuerzas, sino andemos en el poder de sus fuerzas. En el poder que Dios va a derramar sobre todos nosotros. Por eso, si por alguna razón te sentís débil, por alguna razón te sentís que ya no tenés fuerzas para seguir, esta palabra te va a hacer un llamado a que te renueves en el poder de Dios, a que te llenes de su unción, que te inundes con su gloria y que te levantes nuevamente. No es tiempo de andar sin fuerzas, no es tiempo de estar cansado, sino todo lo contrario. Es el momento de presentarse delante de Dios y decir: Señor, dame nuevas fuerzas. Puede ser que hoy la palabra toque tu vida y recibas este mensaje y te renueves en el poder del Espíritu Santo. Por medio de las redes vemos que hay muchos pedidos de oración y necesidades de este tipo. No doy más. Estoy cansado. Estoy cansada. Mis fuerzas se están acabando. Bueno, es un buen momento para pedirle al Espíritu de Dios que te levante, que te renueve, que te llene de su gloria. Por eso vamos a la palabra. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios. Te invito a que te prepares con la Biblia y también con algo para anotar, porque vamos a estar viendo Efesios capítulo 6. Allí nos habla Dios en este mensaje y nos dice cómo debemos andar en sus fuerzas. Ahora vamos a leer capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice: una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ser fuertes en el poder de Dios. Esa es la clave. Andar en su poder. Dios provee, Dios da las herramientas para que no andemos en nuestras fuerzas, sino estemos en el poder del Espíritu Santo, llenos de su poder. Este es el mensaje para este día. Renovate, llenate de su poder, no andes en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque el diablo va a atacar, va a haber problemas, va a haber dificultades. Si observamos en la palabra vamos a notar que nunca en la Biblia Dios nos dice no va a haber confrontación, sino todo lo contrario, va a haber dificultad, pero ahí es donde va a estar el poder que va a dar fuerzas a nuestras vidas para poder vivir, para tener victoria. Por eso esta palabra hace un desafío, no andemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, en el poder de sus fuerzas. Bueno, vamos a ver algo más que nos dice la palabra. Primero, ser fuertes en el Señor y en su gran poder. Esa tiene que ser nuestra meta. Tenemos que ser fuertes en la vida, pero no confiados en nosotros mismos, sino en el poder de Dios y en las fuerzas que Él va a proveer. Ahí está la estrategia, ahí está la clave. Fuertes en su poder. Por esto este es el momento para, si por alguna razón te convertiste en una persona autosuficiente, que cree que todo lo puede lograr, que ha tenido logros, y hoy esas fuerzas, esa autosuficiencia se está acabando, se está terminando. Bueno, es una señal de que necesitas las fuerzas de Dios. Andar en el poder de Dios. Inclusive en estos tiempos de pandemia observamos que este virus ha puesto de rodillas a muchos que inclusive eran poderosos, líderes mundiales, gente que quizás en el ámbito financiero tenían grandes riquezas, pero todo se fue de control, todo.
empresarios, comerciantes, gobernantes, la ciencia. Bueno, todo se fue de control, un simple virus. Y muchos por eso se han vuelto a Dios, o están buscando a Dios porque las fuerzas humanas, en fuerzas humanas no podemos salir adelante. Tenemos que tener las fuerzas de Dios, las fuerzas de Dios. Por eso este es el consejo de la palabra. Tenemos que ser fuertes en el poder de Dios. Otro consejo, para estar firmes contra las estrategias del diablo. Este punto es muy importante. Tenemos que tener claro que Satanás tiene estrategias. Satanás no improvisa para arruinarnos la vida. A veces creemos que los ataques son improvisados, que no están planeados, pero aquí nos dice en el libro de Efesios que Satanás tiene estrategias para destruirnos. Tiene un plan para destruirnos. Tiene una manera. Va a intentar la manera de angustiarnos, de que nuestras fuerzas se acaben. Por eso también es muy importante entender con quién nos enfrentamos. Tener bien claro que el diablo tiene estrategias. Vamos a ver otra palabra. Reconocer nuestro enemigo y dónde se generan las dificultades. El diablo tiene una estrategia y nosotros tenemos que saber que ese enemigo está presente. No tenemos que ignorar esto. No tenemos que pensar que nuestro problema es un problema terrenal, un problema físico, un problema material. Tenemos que saber identificar cuál es nuestro enemigo y saber en dónde se generan todas las dificultades. Es más, los cristianos, saber de dónde vienen la confrontación, los ataques. Por eso vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Efesios también, versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestro problema no es un problema terrenal. Quizás estás enfrentando una dificultad y puede ser contra una persona, alguien que te está causando discordia, alguien que te causa problemas, pero ahí no está la dificultad, no es la persona. Tu enemigo no es la persona. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si no, volvemos a la Biblia, dice, si no contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Quiere decir que nuestro enemigo ni siquiera lo vemos. Se generó una dificultad que es terrenal, pero hay un enemigo espiritual que es invisible. Es invisible. Y es el diablo y él tiene estrategias junto con los demonios. Y dice aquí la Biblia, contra eso luchamos, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, hablando del mundo espiritual, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Quiere decir que en los lugares celestiales y en el mundo espiritual, un mundo tenebroso, hay enemigos. Contra eso luchamos, a eso te enfrentás. Por eso sería muy necio pelear con fuerzas humanas. Es muy necio aquel que trata de salir adelante en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque se enfrenta contra obras malignas espirituales que no vemos en el mundo invisible. Tu enemigo no es de carne y hueso. Tu problema no es un problema terrenal. Es necesario identificar el enemigo, identificar que detrás de una dificultad, el que la ha generado se ha generado en el mundo espiritual. Demonios, el diablo, ese es nuestro enemigo. Y para vencer ese enemigo necesitamos poder de Dios. Necesitamos pelear en las fuerzas del Señor. Es muy importante pelear en las fuerzas de Dios.
Por eso, si estás en este momento con algún problema, alguna dificultad, míralo a ese problema. Pero tenés que entender que no es algo terrenal, aunque parezca. Quizás puede haber una persona en el medio, puede haber algo, alguna circunstancia de este mundo que se puede ver, pero en realidad se generó en el mundo espiritual. El enemigo es el diablo, sus demonios, y ellos van a estar atacando tu vida. Te tenés que llenar de las fuerzas del Señor. ¿Por qué? Porque hay una estrategia diabólica para arruinarte, para destruirte. Y tenemos que tener bien claro esto. Es muy importante, como hijos de Dios, saber que ese enemigo tiene una estrategia, nos quiere destruir y es invisible. Está en el mundo espiritual, pero va a atacar nuestras vidas. Para eso necesitamos las fuerzas de Dios. Vamos a ver otra palabra. Estamos en una lucha espiritual constante. Esto no es por un tiempo. La confrontación, y más para los creyentes, es continua. Es continua. Si quizás estás con alguna prueba, con alguna dificultad, y pensás, bueno, esto se va a terminar en algún momento y luego no necesito orar más. No es así, sino que los creyentes nos tenemos que preparar para una lucha constante. Para eso necesitamos las fuerzas de Dios. La lucha es constante. La pelea en el mundo espiritual es constante. Por eso cada día tenemos que crecer en el poder de Dios. Tiene que ir en aumento la unción, las fuerzas que Dios nos da cada día, cada día. No es solamente con conformarse con una experiencia que tengas con el Espíritu Santo. Es muy común ver creyentes que buscan el hablar en lenguas, llenarse del poder, pero se conforman a esa condición y creen que con una sola experiencia sus vidas espirituales van a estar bien. Pero sin embargo el desafío de Dios es que crezcamos en unción, que busquemos y tengamos nuevas experiencias con Él, que busquemos una renovación de poder. No te conformes con un milagro, no te conformes con una experiencia que tuviste con Dios, que muchas veces puede ser de muchos años atrás, sino que cada día nos tenemos que ir renovando. ¿Por qué? Porque la lucha es constante. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9? Dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. Fíjense otra palabra que nos dice que tenemos que identificar a nuestro enemigo. ¿Quién? El diablo. Porque anda al acecho, como un león rugiente. Anda buscando a quién devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Necesitamos esa fortaleza, ser fuertes en la fe que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él anda como león rugiente. El diablo anda buscando a quién destruir. Tenemos que fortalecernos en Dios. Fortalecete en Dios. Esa es la clave para salir victorioso. Llenarse de Él, llenarse del poder de su fuerza. ¿Y qué más dice la palabra? Dice, manténganse firme contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Esto es lo que dice la palabra, toda la iglesia. Quizás pensás que como cristiano estás perdiendo las fuerzas porque estás en una terrible lucha y crees que solamente vos estás pasando por esa situación. Pero en realidad toda la iglesia está en batalla. Todo el pueblo de Dios, todos los cristianos estamos en una confrontación constante. Estamos en una lucha constante, no solamente algunos, toda la iglesia.
los cristianos de este tiempo pensaban que solamente ellos estaban atravesando dificultades y ellos estaban siendo probados, pero en realidad el mensaje del apóstol Pedro les dice: todos los creyentes en todas partes del mundo están luchando, están en esta confrontación constante. Por eso, esto es una necesidad para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. Debemos llenarnos del poder del Señor. Si no tenemos las fuerzas de Dios, sería un acto de negligencia como cristiano. ¿Cómo un cristiano va a pelear en sus fuerzas? ¿Cómo vamos a andar con nuestras fuerzas, con fuerzas propias, con fuerzas humanas, enfrentando a un enemigo espiritual? A un enemigo que tiene estrategias, a un enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Anda pensando continuamente cómo destruirnos. Y en esta lucha espiritual necesitamos poder. Necesitamos poder. Quiere decir que nuestro enemigo tiene una estrategia y nos quiere destruir. Y es un enemigo espiritual. Y para eso necesitamos fuerzas espirituales, las fuerzas de Dios. Y saber que esta lucha va a ser constante. Es siempre, para siempre, en todo tiempo. Nunca creas que va a ser algo circunstancial. El poder del Señor lo necesitamos continuamente y cada vez más. Esta palabra sé que la están recibiendo líderes, pastores. Bueno, esa lucha es constante. Si te preparaste para servir a Dios, si tenés un llamado, si tenés el desafío de hacer la voluntad de Dios, Él tocó tu corazón. Bueno, prepárate, porque la lucha espiritual es constante. Llénate de las fuerzas del Señor y Él va a pelear por vos. Él va a pelear, Él te va a dar grandes victorias con su poder. Vamos a ver otra palabra, otro consejo que nos da el Señor. Para ser fuertes los cristianos también debemos tener una estrategia. Así como nuestro enemigo, como el diablo, tiene una estrategia y él planea cómo destruirnos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, también debemos tener una estrategia. Debemos buscar la manera de estar fortalecidos en Dios. Muchas veces sucede que nuestro enemigo tiene estrategia, pero nosotros como cristianos somos improvisados. Como creyentes somos demasiado inocentes para enfrentar a nuestro enemigo espiritual. Y es ahí donde fallamos. Dejamos todo como atado al destino. Dejamos todo como esperando que venga del cielo y nosotros no pensamos la manera, no tenemos una estrategia para vencer a nuestro enemigo. Es más, hay muchos cristianos que inclusive ignoran que su enemigo es un enemigo espiritual, que no luchamos contra carne y sangre, sino luchamos contra huestes de maldad en el mundo espiritual, que están en el mundo invisible, no los vemos, pero están actuando y tienen una estrategia para destruirnos. Por eso es necesario, como hijos de Dios, comenzar a tener un plan. Dios lo tiene. Eso es maravilloso, que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un proyecto. Bueno, tenemos que tener una estrategia para que se acople a ese plan. No improvisar, no andar a la deriva, no dejar las cosas que sucedan por el destino o que sucedan como Dios quiera, muchas veces decimos. No, nosotros tenemos que alinearnos con el Señor y tener un proyecto y crecer en ese proyecto fortalecidos en Dios. Así que vamos a la palabra. Otro consejo. Dice Efesios capítulo 6. Aquí está la estrategia. Versículo 13 al 14. Dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Aquí tenemos
la primera parte para tener una estrategia: armarnos, vestirnos de la armadura de Dios. Quiere decir que esa es la manera de enfrentar al enemigo, con la armadura de Dios. Aquí en Efesios capítulo 6 nos muestra cómo podemos vencer, cómo podemos estar con las fuerzas de Dios. Y usa el ejemplo de los soldados en tiempos bíblicos, cómo estaban ellos armados. Y tenían que ir a la batalla con toda esa armadura, que era una armadura terrenal. Pero aquí nos deja un ejemplo de cómo debe ser nuestra armadura espiritual. Un soldado no iba con una parte de la armadura, tenía que ir con todo. Y así es como nosotros los creyentes tenemos que pelear las batallas, con toda esta armadura espiritual. Seguimos con la palabra y dice, así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Ahí está el resultado. Cuando peleamos con la armadura de Dios, cuando peleamos en la fuerza de Dios, y aquí está la estrategia de Dios para nosotros. Dios quiere que terminemos cada batalla de pie, firmes. Firmes, no caídos, no destruidos, sino firmes. Después de una prueba, después de una dificultad, vas a seguir firme cuando peleas con las fuerzas de Dios. ¿Qué más nos dice esta palabra? Dice, defiendan su posición. Defiendan su posición. Quiere decir que como cristianos, como creyentes tenemos un lugar, tenemos una posición. Bueno, nuestro enemigo va a intentar que perdamos ese lugar, que aún perdamos nuestra identidad como hijo de Dios, que aún dudemos, que aún perdamos la esperanza, que dejemos la fe. Esa es la estrategia de nuestro enemigo, que perdamos nuestro lugar, aunque dudemos de que si somos hijos de Dios. Cuida tu posición en el lugar donde te puso, las victorias que Dios te dio, los milagros que Dios hizo en tu vida, que nada te haga olvidar esa experiencia, que nada te haga perder tu posición. Por eso, vestite con la armadura de Dios. Y la palabra de Dios sigue, dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Que nada haga perder tu lugar, tu identidad, tu llamado. Si sos un hombre o una mujer que sirven a Dios, que nada haga perder tu ministerio, el lugar donde Dios te puso. Ninguna dificultad, aunque quizás estés en medio de un proceso que parece un fracaso, seguí adelante, que nada haga perder tu posición. Es más, no te preocupes por esa circunstancia terrenal, sino preocupate para vestirte con la armadura de Dios. Pelea esa batalla con las fuerzas que Dios provee. Empezá a tener una estrategia espiritual, una estrategia para poder vencer, para poder salir adelante. Pelea en la fuerza de Dios, pero que nada haga perder tu posición, tu lugar. Vamos a la palabra. ¿Qué más nos dice el mensaje? Vamos al otro punto. Primero, la estrategia, vivir en verdad y en justicia. Así tenemos la armadura. Primero, prepararnos para vivir en verdad, en justicia. Dice allí Efesios, ceñidos con el cinto de la verdad y con la coraza de justicia. Y muchos creen que es solamente vivir sin mentir, decir la verdad y ser una persona justa. Está bien, es lo que debemos ser los cristianos, los hijos de Dios. Pero es mucho más profundo. Ceñidos con el cinto de la verdad, es andar en la verdad que es Jesús. Jesús es la verdad. Quiere decir que cuando andamos en la fuerza de Dios, hay algo que sabemos, que estamos en la verdad, plantados en la verdad. Ninguna duda, ningún temor, ninguna clase de incertidumbres que podemos encontrar en la gente que no conoce a Jesús. Los que conocemos a Jesús sabemos
¿Qué es la verdad? Que la verdad es Cristo, que la verdad está en Jesús. Esa certeza, esa seguridad. Y también en justicia, la coraza de justicia, en la justicia divina. No es nuestra justicia. No pretendas ser una persona justa en tus fuerzas, sino justificado en Dios. Él es nuestra justicia, Él nos justifica, Él es justo. Entonces ahí es donde ningún ataque va a tocar nuestras emociones, ningún ataque va a tocar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos plantados en la verdad y en la justicia de Dios. Es muy común, es muy común, y lo notamos en este tiempo, creyentes, hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios, pero por alguna injusticia, inclusive en las congregaciones, o con alguna injusticia en medio del pueblo de Dios, se apartan de Dios. Y ese es un ejemplo de que son cristianos que todavía están tomados o viven de su propia justicia. No entienden la justicia divina. En Dios somos todos justificados, en la justicia de Dios. Entonces, fortalecete en la verdad y en la justicia de Dios. Ahí te vas a mantener firme. Y aún en medio de una adversidad, aún en medio de una injusticia terrenal, vas a poder salir adelante porque sabes que Dios es el que nos justifica. Dios es el que hace la obra. En Él andamos. Otra estrategia: calzados con la paz del Evangelio. El calzado de la paz. Parte de la armadura de un hijo de Dios. El calzado de la paz. Es muy importante, es muy importante. Todos aquellos que somos hijos de Dios, andar en paz. Donde nos plantamos, plantarnos en paz. Los hijos de Dios tenemos que estar confiados, en paz. Si alguna situación te lleva a alterarte, te lleva a perder la paz, te lleva a vivir una vida de ansiedad, de locura, como anda el mundo, bueno, algo está quedando afuera y que no tiene que ver con la armadura que debe tener un creyente. Los hijos de Dios debemos estar y andar en la paz del Evangelio, plantados en paz. Esa es nuestra fortaleza. Paz aún en medio de una gran batalla. Seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos guarda. La paz que da el Evangelio es la certeza que todo va a salir bien, que Dios tiene el control de la situación. Por eso otro síntoma de que no andamos en la paz de Dios es cuando enseguida nos enloquecemos, cuando enseguida nos ponemos mal, cuando enseguida quizás presentamos batalla, pero no en el mundo espiritual, sino en lo terrenal. Peleas, discusiones, discordia, división. Es ahí donde hay un síntoma de que falta la paz de Dios. La paz de Dios toma el control de cualquier situación. La paz de Dios te establece, te afirma, te afirma. No vas a estar con incertidumbre, no vas a andar como un loco, como una loca corriendo sin sentido, sino que vas a poder plantarte en el lugar donde estás confiando en Dios, porque Dios va a orar. Esa certeza, esa seguridad, nada te va a hacer perder tu seguridad. La Biblia nos habla de tener el pensamiento cabal. Quiere decir que no perdemos la paz, no nos inquietamos ante cualquier mala noticia, no nos ponemos, no perdemos la esperanza y la fe ante cualquier dificultad, sino en la paz de Dios estamos seguros. Por eso, mirá tu corazón en esta mañana y mirá cómo te encontrás.
Mirá si quizás por alguna razón estás perdiendo la paz. Estás perdiendo, como dice la gente, los estribos. No hay control, no hay control. No hay control de tu vida, no podés controlar tu vida. Enloquecido, enloquecida. Bueno, es tiempo de plantarse en la paz del Señor. Vamos a otra palabra. Protegidos con el escudo de la fe. Ahí es donde esta armadura nos guarda de cualquier ataque del enemigo. Cualquier dardo que venga. Fíjese lo que nos dice Efesios, capítulo 6, 16. Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Levanten el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir? Que el escudo puede estar, pero puede estar caído. Cuando nacemos, Dios da una dosis de fe a todas las personas, una fe natural. Dios, cuando nos convertimos a Él, cuando recibimos a Cristo, también comienza por medio del Espíritu Santo a dar el don de la fe. Y luego hay hasta ministerios de fe, oficios de fe, formas poderosas en donde Dios se manifiesta en nuestras vidas para que vivamos por fe. El escudo de la fe puede estar en nosotros, pero puede estar caído. El escudo de la fe lo podemos tener, pero no lo podemos utilizar. Por eso aquí en Efesios nos dice, levanten el escudo de la fe. En tiempos como este, es momento en que los cristianos estemos con el escudo de la fe en alto. Para cualquier dardo, cualquier flecha que el enemigo quiera tirar a nuestras vidas, que no cumpla su objetivo, que no toque nuestra alma, que no toque nuestro corazón, con dudas, con incertidumbre, con tristeza, con angustia. Es tiempo de levantar el escudo de la fe. No pelees en tus fuerzas. Recordad que hay un escudo de fe, que cualquier ataque a tu mente, cualquier ataque que venga a tu corazón, puede ser contrarrestado con ese escudo, con esa parte de la armadura espiritual que Dios nos da. Otra palabra, la certeza que somos salvos y enfrentar cualquier dificultad con la palabra de Dios. Otra parte de la armadura, otra parte. Dice que tenemos que tener la certeza de la salvación. Eso nos va a mantener firmes. Que nada te haga dudar de tu identidad de hijo de Dios. Aún en medio de una circunstancia que parece que es un fracaso, parece que estás retrocediendo. Por esa causa no dejas de ser hijo de Dios. Puede ser por un pecado, puede ser por un error, una decisión equivocada. Por esa causa no dejas de ser hijo de Dios. Que nada te haga perder la identidad de que sos salvo, de que sos un hijo de Dios. Y después usar la espada, la palabra. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Efesios también, 6:17, dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El casco de la salvación, que cuide nuestra mente, que en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, nunca esté la duda de que soy hijo de Dios o no lo soy. Que nunca venga ese pensamiento, que nuestra mente esté protegida y guardada de esa idea. Siempre, desde el momento que recibimos a Cristo, estamos en Cristo, somos hijos de Dios. No tenemos que dudar, bajo ninguna circunstancia. Pero después también la palabra nos dice algo que es muy importante. De todo lo que hablamos hasta ahora es la manera en que nos guardamos, los protegemos. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe. Pero también hay un arma, hay algo que nos hace fuertes y con esa confrontamos, atacamos, que es la espada de Dios, la palabra. La palabra, con la palabra peleamos, con la palabra confrontamos. También es muy importante
como hijos de Dios, no pelear en nuestras fuerzas y no intentar salir adelante o atacar con fuerzas humanas. Peleemos las batallas con las fuerzas de Dios. Por eso es el momento de tomar la palabra. No sirven declaraciones optimistas, declaraciones positivas ante una dificultad. Eso es pelear en nuestras fuerzas. La mejor manera es soltar una palabra de Dios. Soltar y declarar lo que Dios dice. Por eso ya este mensaje ha finalizado. Vamos a hacer una oración y vamos a soltar una palabra. Con los líderes, con los intercesores, vamos a declarar una palabra. No va a ser algo que viene de nuestro optimismo. No quiere decir que somos gente positiva, sino somos hijos de Dios, salvos. No hemos perdido la identidad de hijo de Dios, no la tenemos que perder. Tenemos seguridad, plantados en la paz de Dios. Y Él nos va a dar la victoria en sus fuerzas. Y vamos a declarar una palabra. Y te invito a que declares conmigo esta palabra. Una palabra que Dios nos va a sostener. Somos sus hijos. Por eso soltamos la palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. No confiados en nuestras fuerzas, no confiando en las circunstancias, sino confiamos en lo que Dios dice. Señor, declaramos que en Cristo somos más que vencedores. Soltá esta palabra. Así con tu familia. En Cristo somos más que vencedores. La victoria es absoluta. La victoria es completa. Soltá esa palabra, declarala, declarala. Te va a ir bien porque en Cristo somos más que vencedores. Aquí con los líderes, con toda la iglesia, nos unimos en oración y declaramos que tu palabra tiene poder. Señor, y que cada familia que está recibiendo este mensaje va a vivir en victoria. Pero no porque tenga fuerzas propias, fuerzas humanas, sino por el respaldo del Espíritu de Dios. Por eso, Señor, nos vestimos con la armadura espiritual. Nos vestimos con el cinto de la verdad, con la coraza de justicia. Señor, tomamos ahora el calzado de la paz, el escudo de la fe. Señor, y nos ponemos el casco con la seguridad de que somos salvos. Y tomamos la espada de Dios, tu palabra, declarando que en Cristo somos más que vencedores. Amén y amén.